¿Qué tal, Sandra León? Muy buenos días, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Muy buenos días. ¡Feliz año! Eso iba a decir, digo, no sé hasta cuándo se felicita el año, pero bueno, como es el primer La primera vez fin que de nos semana vemos, de sección, exacto, eso es, sí que exacto. nos escuchamos, feliz año. Feliz año y cómo ha arrancado el año, ¿eh? Madre mía. Lo bien que ha arrancado, Sí, de hecho. sí, porque es verdad que hay que tener todas las cautelas del mundo con todo lo que está pasando en Venezuela, que como decimos, ¿no? Ha caído un dictador, pero no ha caído un régimen, pero desde luego que ha sido muy buenas las noticias, las que nos llegan de Venezuela y las que nos llegan de España. Sí, buenas Nos referimos a noticias. noticias judiciales. Judiciales. La corrupción que está acorralando a este gobierno que tanto admiramos y Sí. queremos, ¿verdad? Como se nota, bueno, aquí el tono satírico para todos aquellos que nos estén escuchando. Pero bueno, vamos con un tema que no es tan positivo, porque lo cierto es que, bueno, pues el gobierno aprovechó el último Consejo de Ministros del pasado año, del año 2025, para aprobar esa prórroga, una vez más, un año más, del polémico decreto antidesahucios, y comenzamos este año 2026 con la vista puesta en ese pleno que ahora deberá convalidarlo en el Congreso y que tiene en vilo a miles y miles de víctimas de la ocupación y la inquiocupación, Sandra. Sí, porque este es el 6.º año del decreto y ese pleno teóricamente debería celebrarse antes del próximo 24 de enero. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que Junts y PNV ya han dicho que en principio rechazan esta medida, pero una vez más, ¿qué ha hecho el gobierno? Meterla dentro de un decreto ómnibus que mezcla cosas muy distintas con el objetivo de que sus socios tengan más difícil oponerse. ¿Qué sucederá en esta ocasión? Pues es un misterio, pero efectivamente son muchas personas las que contienen la respiración, porque de ello depende que mucha gente pueda echar por fin a sus ocupas después, como decimos, de casi 6 años. Gente que en su mayoría, y esto hay que subrayarlo, solo tienen esta vivienda en alquiler, que la alquilaron para complementar su sueldo o pensión y que llevan pues 3, 4, 5 o 6 años, como decimos, sin poder echar a inquilinos que dejaron de pagar, pero se niegan a abandonar su casa, convirtiéndose de facto en ocupas, y a los que el Estado les obliga a mantener. En muchos casos, incluso pagándoles todos los suministros. Esto es algo de lo que hemos hablado mucho en esta sección. Desde hace mucho tiempo asumimos que la media para echar a un ocupa son 2 años, 2 años y medio, pero ojo, porque con este decreto mucha gente vaya por 6, y yo hoy os traigo un caso, peor incluso, Manuel, que espero que sirva para concienciar a la gente del calvario que desgraciadamente sufren miles de propietarios de toda España. Es el caso de David, un padre de familia de Granada que lleva 9 años. 9 años. 9 años, sí. En 2014 él le alquiló su segunda vivienda, una casa unifamiliar de 2 plantas, construida en una parcela de 170 metros, a un hombre que se fue a vivir allí con su pareja. Los primeros años no hubo ningún problema, pero de repente la pareja rompió. Él se marchó, la mujer se quedó allí con sus 2 hijas sin comunicarle nada y dejó de pagar. Esto fue en el año 2017. ¿Qué hizo David? Denunciar a la persona, lógicamente, con la que había firmado el contrato. Pero el asunto se alargó porque en la sentencia la jueza le dijo que, a pesar de que ese contrato no se había llegado a romper, a quien tenía que denunciar realmente era a la que en ese momento estaba como ocupa. El propietario vuelve a denunciar, pero cuando por fin logra que la jueza le dé la razón, en sentencia firme ya se había plantado en el año 2020. 2020, el año precisamente de pandemia, que aprovechando la pandemia el gobierno pues aprueba ese decreto, ese terrible decreto por el cual deja absolutamente desamparados a todos los propietarios de viviendas que alquilan o que tienen su vivienda vacía y que se les mete una ocupa. Claro, en principio ese decreto se aprobó en pandemia para tratar de impedir que personas vulnerables que pudieran estar afectadas por la crisis derivada del coronavirus se quedaran en la calle, y por tanto David no pudo ejecutar esa sentencia. Pero claro, el resto pues se lo imagina. A pesar de que la pandemia hace mucho tiempo que pasó a la historia, el gobierno ha seguido prorrogando el decreto antidesahucios año tras año, y por tanto 6 años después, 9 desde que inició la batalla legal, este propietario David se ve obligado a mantener a una ocupa que vive a su costa. Terrible este caso. Contamos ya con David Arroyo, la víctima de este atropello por parte del gobierno. ¿Qué tal, David? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días y feliz año nuevo. Bueno, feliz año nuevo. Cuéntanos, David, para empezar, ¿cuánto dinero te deben a día de hoy? ¿Cómo te encuentras tú? Porque imagino que ya no solo es el daño económico, sino también el daño moral, el daño emocional que produce esta situación de absoluta impotencia para poder hacer uso y recuperar lo que es tuyo, tu propiedad.
Pues totalmente. La deuda económica asciende a alrededor de unos 60.000 euros. eh, pero efectivamente ya no es únicamente el dolor, el daño económico que me están generando. Yo también tengo una familia, tengo 2 hipotecas, porque la casa donde yo vivo tengo una hipoteca y la casa que tengo aquí ocupada pues también tiene hipoteca que tengo Ujú. que estar pagando. Es la impotencia de no encontrar solución, de no poder hacer nada, de simplemente pues esperar a que pase el tiempo y de que en algún momento decidan dejar de prorrogar el Real Decreto que impide eh, lanzar a las personas que no se hacen cargo de sus obligaciones y que nos trasladan a nosotros el escudo social. Claro. Porque yo entiendo que las personas no tienen que vivir en la calle, pero para eso está el Estado, para intentar defenderlas y para intentar darles cobijo, no trasladar el problema a personas que somos trabajadores, porque yo soy un trabajador, no soy ni un fondo de inversión, ni soy un rico heredero, ni nada de eso. Yo tengo mi trabajo y la situación en la que tengo pues es muy complicada, muy complicada. Has dicho cosas muy interesantes, David, pero es verdad que aquí hay como una responsabilidad compartida, ¿no? Porque por un lado está esa faceta del Estado que, como bien dices, lo que no puede es convertir a propietarios, a particulares en su escudo social, pero por otro lado es verdad que muchas de estas personas que se declaran vulnerables tampoco hacen nada, bueno, en algunos casos directamente son jetas y en otros tampoco hacen nada para poner fin a esa situación de vulnerabilidad. En tu caso, David, tu ocupa es una mujer joven que perfectamente podría trabajar y con la que además tú llegaste a hablar para decirle precisamente eso, que por qué no se buscaba un empleo, ¿no? Sí, yo, bueno, una ocasión que tuve, una de las veces que tuve ocasión de hablar con ella, porque me recomendaron que no hablara con ella, porque además te pueden denunciar por acoso si, Por si se coacciones, sí. sienten, sí, o por coacciones si se sienten acosados. Le dije, bueno, porque es una persona que ahora tiene 36 o 37 años, lleva 9 años sin pagarme. Entiendo que una persona puede trabajar, bueno, pues a mí ella me decía que quería trabajar en telecomunicaciones. Claro, a mí me gustaría ser registrador de la propiedad, pero no siempre se puede tener lo que se quiere, ¿no? Pero es que ella ni siquiera Entonces, tenía estudios, ¿no? Relacionados con no, eso. no tiene estudios, pero no quiere, pues eso, no quiere trabajar. Trabajo hay hoy en día para una persona joven y que quiera trabajar en la hostelería, bueno, sí, hay falta de trabajo por todos sitios, pero claro, luego haces las cuentas y dices, si es que es normal, si es que ella tiene 2 hijas, cobra 1.000 y pico euros del Estado por el ingreso mínimo vital y las ayudas a los menores, no paga alquiler, no paga luz, no paga agua, no paga ningún tipo de suministro, pues bueno, pues al final está ganando más que trabajando. Entonces, lo que se está promoviendo es que la gente no trabaje, Claro. que Esta la es gente la, viva. esta es la clave, David, que, o sea, es un incentivo perverso, gente que puede perfectamente trabajar, pero que no trabaja, porque efectivamente el Estado, a base de impuestos, impuestos que pagamos todos los contribuyentes, pues les facilita una ayuda, una renta, una prestación, un subsidio que prácticamente hace que no les compense trabajar. Prácticamente viven de esas paguitas y además supone un incentivo perverso porque prefieren mantenerse en esa situación de Totalmente. vulnerabilidad a trabajar. Y esto además incide precisamente en el drama que tanto tú como miles de propietarios vienen padeciendo, que no es el hecho solo de que tengas a un inquilino que esté ocupando tu casa sin necesidad de pagar el alquiler y por lo tanto se produce un incumplimiento de contrato y te supone un coste, sino que además tampoco hace frente a los suministros. Eres tú el que se tiene que hacer cargo de los suministros de esta persona. Totalmente. Ujú. O Bueno, y sea, además no solo suministros, es que luego además las viviendas tienen unos gastos asociados de De IBI, de hipotecas, mantenimiento, de efectivamente. seguros, que además tú no puedes dejar de pagar, David, porque si no, claro, Hacienda va por ti. yo estoy pagando el IBI, estoy pagando la hipoteca, estoy pagando todo porque si no, a mí sí me embargan. Yo sí tengo trabajo, yo sí tengo, bueno, yo tengo una vida de una persona normal trabajadora, pero es contra estas personas con las que van, porque claro, bueno, pues es donde hay algo que rascar, ¿no? Ujú. De El tema todas está que formas, estamos unidos en una plataforma, hemos mm, conseguido, pues, a través de la plataforma de Afectados por la Ocupación, unirnos miles de personas por todo el Estado y la inmensa mayoría, más del 95%, son trabajadores y pensionistas con una única vivienda, que lo que están haciendo es intentar buscar la manera
de tener una mejor jubilación, de tener una ayuda en el día a día. O sea, no estamos haciendo nada que no sea legal y honrado, hemos pagado nuestros impuestos, no hemos hecho nada mal. Simplemente nos han traspasado un problema que el gobierno, en este caso, no solamente no es capaz de hacerse cargo de él, sino que lo niega, dice que no existimos, que somos un 0,00 no sé cuánto Sí. del mercado de la vivienda. Ya, pero ese 0,0 no sé cuánto somos personas también que pagamos nuestros impuestos y que tenemos nuestras Y necesidades. que no sois un 0,000, No, porque ellos se No están somos, ya, basando en estadísticas sobre los datos de ocupación, no de en correcto. qué ocupación, que no hay totalmente datos porque falsificado, va sí. por la vía civil, que es que a mí esto me da mucha rabia cómo la izquierda manipula este mensaje. Y luego otra cosa que también es muy importante, para ver, pues eso, la posición de tu Inquiocupa. Ella, como decías, es una chica joven, tiene 36 años, fíjate, 27 cuando empezó como Inquiocupa, podía haber encontrado un trabajo perfectamente porque además no necesitaba mucho dinero para pagar el alquiler. David, cuéntales a los oyentes cuánto cuesta Claro, el alquiler de esta casa, que es un chalet, es una casa unifamiliar de 2 plantas. es una casa unifamiliar de 2 plantas con 170 metros de parcela, preciosa, y yo se la alquilé en 370 euros. No me digas, Es verdad que trescientos hace setenta años, euros. fue hace años, hoy su precio sería probablemente otro, pero ¿Quién fue lo claramente pillara? Que lo pillaron. un precio por debajo de mercado, porque mi intención no era hacerme rico. Mi intención era simplemente tener una ayuda para cuando yo llegaran, pues, mi jubilación, ya está, pues tener una inversión. En vez de tener el dinero en el banco, que no me daba nada, pues tenerlo ahí y bueno, pues que me fuera generando algo. O sea, bueno, y luego nos venden como eso, como especuladores, como, bueno, no sé. Una duda, David, porque esto es algo que no sé hasta qué punto es así o no. Desde el punto de vista fiscal, Hacienda cobra impuestos por esas rentas no percibidas. Es decir, aunque tú seas un propietario que no recibe el alquiler de tu Inquiocupa, contabiliza como esos ingresos que tú no percibes, pero que a ojos de Hacienda No, parece que sí o no. en la declaración de la renta tengo que poner que existen esos ingresos. Pero después parece ser que, bueno, yo no soy experto, pero parece ser que hay una casilla donde puedes decir que has dejado de recibir esos ingresos y acabas no tributando Bueno. Menos por mal. eso. Menos mal, porque ya sería el colmo. Pero en todo caso, la cuestión aquí, la clave es la absoluta indefensión que sufrís miles y miles de propietarios por culpa de la ocupación y la inquiocupación, pero que esto es un incentivo perverso que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque como el gobierno prohíbe los desahucios, desalojar a los morosos y a los ocupas, pues hay mucha gente que se aprovecha de esta situación y vive de alquiler ocupando una casa sin necesidad de pagar. ¿Qué les dirías, David, al gobierno y a todos sus socios que ahora van a tener que convalidar una vez más este decreto en el Congreso? Nosotros, bueno, yo en este caso hablo un poco en representación de muchos compañeros que estamos juntos en este problema. Lo que pedimos es que dejen de prorrogar este Real Decreto maldito, que lo único que hace es generar, porque es el problema o uno de los problemas que se está generando con la vivienda es que las viviendas no se van a poner en alquiler. Nosotros somos miles de personas que en cuanto recuperemos nuestras casas no las vamos a volver a alquilar. La gente no quiere alquilar sus viviendas porque tiene miedo de no cobrarlas, de verse en esta situación. Ya no es un tema solamente de dinero, es un tema que te destrozan personalmente, te hacen un infeliz, algo que no tendría por qué ser así, ¿no? Porque, bueno, como he dicho antes, no hemos hecho absolutamente nada mal. Hemos pagado todos nuestros impuestos, hemos hecho todo correctamente y simplemente se está generando, pues eso, que haya una serie de gente que acabe aprovechándose del sistema con el beneplácito de este gobierno y de sus socios, ¿no? Esperemos que tanto Junts como el PNV se den cuenta de que este no es el camino. Sabemos que Podemos y los demás partidos de la izquierda más radical pues nos niegan. Yo estuve en el Parlamento de Andalucía de la mano de la consejera de Vivienda de aquí de Andalucía, estuve en el Parlamento explicando el problema allí en el Parlamento y los diputados de Podemos se levantaron y se fueron, no quisieron ni escucharme. Son gente a las que yo también les pago el sueldo, que menos que me escuchen y que sepan o que atiendan a un problema que estamos teniendo los ciudadanos andaluces.
andaluces y de toda España. En mi caso era Andalucía porque era el Parlamento de Andalucía. Y se levantaron y tuvieron la desfachatez de ni mirarme a la cara, se levantaron y se fueron. Y ya está, y se quedan tan anchos y les importa porque es populismo puro y bueno, pues al final, pues eso. Me da la sensación de que esa, por desgracia, es una batalla perdida. Todos los grupos o partidos de izquierda, empezando por los partidos en el gobierno, el gobierno de coalición PSOE-Sumar, pero también sus socios de extrema izquierda, ahí no hay nada que rascar, pero sí hay una oportunidad, una ventana de oportunidad al menos con otros socios, como el PNV y Junts, que al menos públicamente han denunciado este tipo de situaciones. A mí sí me gustaría subrayar una cosa que pasó el año pasado y de la que se pudo beneficiar poca gente, pero sí alguna gente. El año pasado el decreto decayó durante unos días, no sé si os acordáis, porque bueno, tenía que ser convalidado en el plazo de un mes y demás, convocaron un pleno, lo metieron en un decreto ómnibus, entonces al final decayó porque los socios no lo apoyaron y durante unos días, hasta que se volvió a convocar otro pleno y se aprobó definitivamente, hubo como una especie de vacío legal. Durante esos días hubo propietarios que acudieron corriendo a los juzgados a reclamar que se ejecutara su sentencia para echar a sus inquiocupas y yo recuerdo que en este programa hablamos con Inma, con una propietaria de Murcia que lo consiguió. Lo digo para que todos los propietarios que puedan estar en esta situación estén atentos, muy atentos, porque no sabemos lo que puede pasar, pero si decae por unos días, aunque sea, que vayan corriendo a los tribunales a intentarlo. Yo lo hice, Sandra. Yo el mismo día que no se aprobó el decreto, presentamos en el juzgado para ejecutar la sentencia, pero la justicia, por lo menos aquí en Andalucía, va muy lenta y a mí no me dio tiempo. Bueno. Rápidamente buscaron con qué compensar a los partidos políticos para que le aprobaran el decreto y a mí por lo menos no me dio tiempo. Bueno, pero estén muy atentos porque si existe esa ventana de oportunidad, a lo mejor algunos propietarios lo pueden aprovechar. En todo caso, la clave aquí es que decaiga de una vez ese decreto, por lo tanto, toque de atención a esos socios de cuyo voto depende la prórroga de este decreto. Es cierto que el Gobierno ha hecho una nueva trampa, que es meter este decreto entre un paquete de medidas, muchas de ellas populistas, para de esa forma intentar presionar a sus socios y que aprueben el paquete entero, que no tengan problema en eliminar y en tumbarse de ese decreto que contiene muchas medidas. Que las que interese ya volverán. Que no pase nada, que no pasa nada. Lo que tienen que transmitir es que el gobierno haga las cosas bien, que quieren aprobar una subida de pensiones, que lo aprueben por un lado, pero esto aparte, y que defiendan la postura de los propietarios, que afecta a todos los españoles y no solo a los propietarios. Insisto, como bien estaba comentando David, que esto en última instancia perjudica también a todas aquellas personas que quieren alquilar y que no pueden alquilar porque debido a esta inseguridad jurídica son muchos los propietarios que deciden no alquilar y por lo tanto se reduce la oferta. Perjudica a todos y los partidos pueden vender esto de cara a la opinión pública y sacar rédito electoral, porque esto de defender a los ocupas y a los inquiocupas no da votos, lo resta. Y esto tiene que tenerlo muy en cuenta los partidos políticos. David Arroyo, muchas gracias. Y fue mucho ánimo para esperemos que termine cuanto antes este drama que estáis sufriendo tantos propietarios. Muchas gracias por darnos voz y un saludo. Bueno, Sandra, un auténtico despropósito lo que está pasando con el tema de los ocupas, pero en este caso de David, 9 años. 9 años. Que la gente lo piense, lo que sería 9 años vivir con esa impotencia, que yo siempre lo subrayo. El daño económico es muy grande, 60.000 euros le deben a este señor. Pero imagínense la rabia y la impotencia de ver que todo su sacrificio lo están tirando por la borda para que otra persona viva a su costa. Terrible. Políticos, partidos políticos de cuyo voto depende la prórroga de este decreto. No se amilanen, tumben esta injusticia, este despropósito que llevan sufriendo miles y miles de españoles desde hace ya 6 años, desde el año 2020. Basta ya de injusticia, basta ya de proteger a delincuentes, a criminales, a caraduras, a irresponsables, a ocupas y morosos. Sandra, lo seguiremos informando desde aquí. Muchas gracias. En 2 semanas contamos qué es lo que ha sucedido. Hasta la próxima.